Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a comenzar en este día con la serie Las señales proféticas del fin. Y hoy vamos a estar hablando acerca del eclipse del día de mañana, 8 de abril del 2024. Bienvenidos todos y vamos a leer la escritura ahí en Lucas 21, versículos 25 al 28. ¿Qué dice la palabra? Dice así: entonces, está hablando Jesús, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de gentes por la confusión del bramido o del sonido de la mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levanten su cabeza, porque nuestra redención está cerca. En esta serie de señales proféticas del fin, tanto en el cielo como en la tierra, nos está Dios avisando, nos está alertando de grandes sucesos que se aproximan al mundo. ¿Qué sucesos? Bueno, bíblicamente podemos hablar de que viene un gran arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, que aún ya la ONU está haciendo comentarios al respecto, que están preocupados porque se vaya a desaparecer mucha gente del planeta, porque pues ellos conocen las profecías de la Biblia y no las quieren mencionar como tales, pero saben que viene un evento de esa magnitud. Con ese arrebatamiento de la iglesia pues vendrá el tiempo, el periodo de tribulación, de gran tribulación, que son 7 años, en el cual también estará el gobierno del anticristo. Y al final, como leímos ahorita aquí en Lucas 21, se verá el regreso de Jesucristo, pero hasta el final de los 7 años. Hasta el final de los 7 años vendrá Cristo, ¿verdad?, con gran poder y gloria, dice, sobre una nube. Entonces, hoy vamos a hablar y vamos a comenzar esta serie hablando acerca del eclipse. ¿Por qué es tan mencionado ahorita en las noticias esto del eclipse del 8 de abril del 2024? ¿Por qué se ha hecho tan importante? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué las noticias están hablando tanto de este eclipse? Un eclipse que va a cruzar directamente sobre los 3 países de la parte de América, del norte de América, que son grandes países, ¿verdad?, en cuanto a territorio, que es México, Estados Unidos y Canadá, y eso va a suceder el día de mañana. Y vamos a entender desde el punto de vista primeramente científico, cósmico, qué es un eclipse, o qué es, en este caso va a ser un eclipse solar total, porque hay diferentes clases de eclipses. Bueno, la palabra eclipse viene del griego ekleipsis, que significa desaparición o significa abandono. Un eclipse es un fenómeno astronómico que se produce cuando un cuerpo celeste, como la luna o el sol, o un planeta, se interpone en la trayectoria de luz de otro cuerpo celeste. Y a través de del ponerse en medio, va a proyectar una sombra sobre uno de los planetas o del astro, que en este caso, pues en lo que es un eclipse solar total, nos habla de que la luna se interpone entre el sol y la tierra, y eso va a causar una sombra que se proyecte sobre la tierra. En este caso, va a entrar primeramente por el Océano Pacífico, por una ciudad de Mazatlán, que está en el estado de Sinaloa, va a subir, va a cruzar varios estados,
en el país de México, Durango, Coahuila, va a llegar al sur de Texas y ahí va a entrar a los Estados Unidos y va a cruzar todo Estados Unidos de sur a norte y va a llegar hasta Canadá. Y ya después esa sombra se va a perder en el océano Atlántico. O sea, empieza desde el Pacífico y termina hasta el Atlántico. Entonces, pues dijimos, no todos los eclipses son iguales. Los eclipses solares, por ejemplo, hay 3 tipos. Hay uno que es total, este va a ser total el día de mañana. Hay uno que es parcial y hay otro que le llaman anular. La porción que cubra la luna, que cubre la luna en este caso, va a determinar, y en este caso al sol, va a determinar pues si será un eclipse parcial, anular o total. Hoy veremos que el de mañana pues, será de tipo total. O sea, la luna va a cubrir todo lo que es el sol y va a proyectar una sombra sobre la Tierra. Eso va a empezar, dijimos, empezando por el puerto de Mazatlán. Tendrá una duración máxima, la sombra total, o la oscuridad total de 4 minutos 28 segundos, en esa zona donde se va a ver completamente, pero habrá otras zonas en el país donde se va a ver parcialmente o donde se va a oscurecer parcialmente. Entiendo que en la Ciudad de México, en la zona conurbada, pues esa oscuridad va a llegar a un 74%, que ya es bastante, o sí lo vamos a poder percibir aquí en nuestro país. Y comenzará en el horario de nuestra ciudad, de la zona conurbada de la Ciudad de México, a las 10:51, pero en el caso de Mazatlán, que tienen una hora antes, va a comenzar para ellos a las 9:51 de la mañana. Entonces, ¿cuándo será? Por ejemplo, es tan importante estos eclipses que el anterior fue en el año que vimos en la ciudad, que tuvimos la oportunidad de verlo en la Ciudad de México, fue en el 1991. Y ya se estaba avisando que el siguiente sería precisamente mañana, 8 de abril. O sea, ya pasaron 33 años. Yo me acuerdo, ¿verdad? Estaba ahí en el trabajo. Nos tocó ahí en el trabajo, ahí en Reforma, me acuerdo, y hasta salimos y se oscureció todo. O sea, son fenómenos astronómicos muy sorprendentes. La gente hasta llora, los animales no saben ni qué hacer, ¿verdad? Los gallos no saben si cantar, si dormirse, no sé, no saben los animales qué hacer. Y una vez que pase el día de mañana, el siguiente que podría ser visto o que podrá ser visto en México será hasta el 2052, o sea, van a tener que pasar otros 28 años para que pase un fenómeno similar. O sea que pues, ya dentro de 28 años, pues lo más seguro es que en el caso de su servidor, pues ya no estaremos aquí en este mundo, ¿verdad? Bueno, a menos de que el Señor diga lo contrario, pero o sea, pasan muchos años. Quiero dar a entender que pasan muchos años para que esta clase de fenómenos sucedan. Entonces son fenómenos astronómicos, naturales, cósmicos, y así los podemos ver y así los ve el mundo. Mañana las principales cadenas, entiendo que va a ser el eclipse que sea más visto, jamás se va a ver tanto en las redes sociales, en los canales de televisión, etcétera. Va a ser el más visto a nivel mundial. Y muchos lo verán, repito, pues como algo natural, como algo que, bueno, pues pasa, porque así funcionan los astros, etcétera. Pero nosotros lo vamos a enfocar a lo que dice la Biblia. Ahí nos podemos hacer una pregunta: ¿los eclipses tienen algún sentido o significado espiritual? Nos podemos preguntar. ¿O profético? ¿Qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios al respecto? Eso es lo que queremos dar a entender. Ya entendimos que es un eclipse, o ya hablamos, ¿verdad?, de lo que es un eclipse, pero ahora vamos a ver si tiene algún sentido
bíblicamente hablando, si tiene algún sentido espiritual o profético. Muchos escépticos, ¿verdad?, pues afirman que esta clase de fenómenos astronómicos pues son normales, son comunes, han pasado, sí, y sí han pasado durante la historia de la humanidad y seguirán pasando. Y dicen, bueno, pues no tiene ninguna relación ni significado con algo espiritual ni profético. Eso dicen los escépticos. Aún estaba yo leyendo que los mismos científicos, pues viendo la magnitud de este evento astronómico, pues harán grandes investigaciones. Por ejemplo, la NASA lanzará 3 cohetes al momento del eclipse para hacer sus investigaciones. O sea, les llama mucho la atención a los de la NASA, ¿verdad? Hay un organismo internacional de científicos que se le llama el CERN, que van a andar, durante el eclipse van a echar a andar le llaman ellos un colisionador de átomos, ya que quieren descubrir lo que ellos llaman la materia oscura. ¿Qué es esto de la materia oscura? Bueno, ellos dicen que con ella, si la encuentran, pues van a poder entender el origen del universo. Yo les digo a ellos, ¿verdad?, estos científicos, ¿verdad?, muy estudiosos, pues que no necesitarían gastarse tanto dinero, porque entiendo que utilizan, no sé, millones de dólares para tratar ellos de entender lo que es, o de dónde viene el universo, la creación. Bueno, yo les digo que mejor se compren una Biblia y ahí lean, ahí está escrito en la Biblia de dónde venimos, cómo Dios creó al mundo, amén, y cómo se están cumpliendo todos los eventos que están profetizados ahí en la Escritura. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar muchos versículos que nos hablan acerca de estos eventos cósmicos. Por ejemplo, en el Génesis nos dice la Escritura que en el 4º día de la creación Dios creó los astros para que, además de que rigieran el día y la noche, esos astros nos dieran señales de eventos que vendrían de parte de Dios. Y eso está escrito ahí, Génesis 1:14, vamos a leerlo, ahí lo van a tener en sus pantallas. Fíjense lo que dice Génesis 1:14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y de la noche, y sirvan también de señales para las estaciones, para días y años. Amén. Esa palabra estaciones no significa las estaciones como nosotros las conocemos, ¿verdad? Primavera, verano, otoño, invierno, no. Esa palabra estaciones viene del hebreo moadá o moadín, algunos les dicen así, que significa fiestas, celebraciones, festivales, tiempo para reunirse, para reuniones, para eventos importantes de parte de Dios. Eso significa. Entonces, cuando dice sirvan de señales para las estaciones, bueno, Dios nos estaba diciendo que los astros fueron también creados para eso, para darnos señales. Dios en el 4º día creó los astros, ¿verdad? Creó los grandes astros que conocemos, el sol, la luna, las estrellas, para que el hombre pudiera realizar diversas festividades. Por medio de estos fenómenos cósmicos naturales, Dios estableció fechas para que su pueblo, en este caso el pueblo de Israel, al quien se le reveló primeramente cuándo tenían que celebrar esas festividades, pues estuvieran atentos y listos para poder realizarlas. O sea que, en pocas palabras, Dios también nos está mandando por medio de los astros, por medio de los eclipses, nos está mandando señales. Dios nos habla por medio de su propia creación. Eso es bien importante que lo entendamos. Dice el Salmo, en los Salmos, en el Salmo 19:1, ahí lo vamos a poner ahí en la pantalla, dice así:
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Para los que dicen, no, pues es que Dios nunca me ha hablado, bueno, ahí está. Dios nos habla por medio de los cielos. Volteen al cielo, volteemos al cielo. Ahí Dios también nos está hablando. El firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. Entonces, ya entendiendo esto, bueno, la palabra señales viene del griego semeion, que significa una indicación sobrenatural, una marca, una señal de que eventos sobrenaturales divinos se están aproximando. Son avisos de parte de Dios de que sucederán milagros, prodigios, maravillas, catástrofes y también juicios de parte de Dios que van a suceder ya muy pronto. Las señales, todas las señales, tarde que temprano, se convierten en juicios de Dios. Para eso Dios las permite. O las señales se convierten, ¿sí?, en esas festividades que Dios quiso de inicio que su pueblo, que los hombres celebraran, en este caso el pueblo de Israel. Como leímos al principio en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, ahí a pregunta expresa de sus discípulos a Jesús sobre su segunda venida o su regreso a la tierra, porque Cristo murió, amén, se acaba de celebrar el mundo la llamada Semana Santa, donde se recuerda la crucifixión de Cristo, pero también se recuerda que Él resucitó al tercer día, estuvo 40 días con sus discípulos y partió al cielo, pero Él prometió que Él iba a regresar y que va a regresar. Entonces, sus discípulos le preguntan a Jesús, ¿verdad?, ¿cuándo sería su segunda venida? ¿Cómo se podrían dar cuenta de cuándo Él regresaría? Y Jesús le responde que previo a su segunda venida, previo a su regreso, se observarían distintas señales cósmicas. ¿En dónde? En el sol, en la luna, en las estrellas. Y dice, y en la tierra habría angustia y confusión por la braveza del mar. O sea que el mundo, en la tierra, estaría en caos, tal como está sucediendo ahorita. Creo que el mundo está viviendo en caos, hay guerras, rumores de guerras, crisis económicas en los países, se vislumbra que viene hambruna, gente que tiene que salir de sus países para buscar un trabajo en otro país. Así tenemos casos, ¿verdad?, de centroamericanos que vienen a México, ¿verdad?, vienen de Honduras, vienen de diferentes países de Centroamérica y buscan pues llegar a los Estados Unidos para conseguir algo de trabajo, ganar dólares, o huyen de sus países por las diferentes situaciones, por ejemplo de Ucrania, de Venezuela. Millones salieron de Venezuela cuando vino la dictadura actual en ese país, o de Ucrania la gente sale huyendo por la guerra, por los ataques que están sufriendo. Entonces hay caos en el mundo. Jesús dijo pues que habrían señales en los cielos, en los astros, pero también en el mundo habría angustia y confusión, ¿sí? Habla del mar. Bueno, pues en el mar, pues ¿qué puede haber, verdad? Puede haber tsunamis, pueden haber grandes huracanes. Generalmente cuando hay un terremoto, después viene un tsunami por los mares. Entendemos que están creciendo sus niveles por el deshielo en los polos. O sea, todo se está cumpliendo. También los mares bíblicamente representan a las naciones. Entonces las naciones tendrían confusión, tendrían problemas, tal como lo estamos viviendo actualmente. Dice Apocalipsis 13:1, eso acompáñenme, para que veamos cómo la palabra de Dios está ligada. Dice así, Apocalipsis 13:1, escribe el apóstol Juan, quien recibió la revelación,
Apocalipsis significa revelación. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. O sea que del mar vienen cosas también terribles espiritualmente hablando. Y en la Biblia encontramos otros ejemplos de eventos cósmicos que anunciaron grandes cosas, grandes eventos. Por ejemplo, tenemos la estrella de Belén, que le anunció a los sabios que venían del oriente dónde sería el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo, nació en este mundo el Verbo hecho carne, que es Jesucristo, Dios hecho carne, el Hijo de Dios hecho carne, ¿dónde iba a nacer? Y los guiaron a estos sabios provenientes del oriente, los enviaron hasta Belén, donde fue el nacimiento de Jesús. En el momento, por ejemplo, de la crucifixión de Cristo, dice la Escritura que hubo 3 horas de oscuridad total, y no nada más en ese lugar, sino en el mundo entero. O sea que ese fue un eclipse a nivel, ahora sí que mundial. Yo no veo que otro eclipse se le parezca a ese, porque dice que 3 horas estuvo el mundo, mientras Dios le daba la espalda a su Hijo, Jesucristo, porque le estaba llevando el pecado de la humanidad sobre su vida. Dios le tuvo que dar la espalda, Dios Padre, a su Hijo, y eso propició que viniera oscuridad, 3 horas de oscuridad en la tierra. Yo creo que ha de haber sido algo terrible, tremendo. Entonces, el eclipse del día de mañana, el del 8 de abril de este año, 2024, pues será también una sorprendente señal cósmica. Un eclipse que cruzará los 3 grandes países de América del Norte, como dijimos, y se trata de un eclipse muy especial. ¿Por qué? Porque en el mismo incluye mucha información. Dios nos está revelando. Ya dijimos que Dios nos habla a través, y que en los tiempos finales Dios nos mandaría señales. Y esta es una de las señales que el Señor nos está hablando, nos está mandando. Es muy especial porque tiene mucha información este eclipse. No se parece en nada a muchos anteriores, porque repito, en la historia de la humanidad ha habido muchos eclipses que Dios ha utilizado para hablarle a su pueblo, a Israel, a su iglesia o al mundo entero. Otros pues no han sido tanto para que Dios hablara algo o dijera algo, pero en este caso y por el tiempo que estamos viviendo sí tienen mensaje de parte de Dios. Aparece, como dijimos, en un mundo que se está desmoronando a pedazos. Las naciones se encuentran en caos, en guerras, hay anarquía, hay crisis económica. Jesús dijo ahí en Mateo 24 que se levantaría nación contra nación, reino contra reino. Pues ya lo estamos viendo, ya todos los países se pelean, que si tú hiciste, que si no hiciste, que si me debes, si no me debes, que si te dejo entrar, que si no te dejo entrar, que quiero ocupar tu territorio. O sea, las naciones todas contra todos. Hay una crisis moral en el mundo terrible, una crisis con respecto al pecado. El progresismo está desenfrenado. Los países, la élite promueve lo que es el aborto, la ideología de género, etcétera. Hay catástrofes climáticas en el mundo. Se promueve el feminismo, por ejemplo, dentro del progresismo. La élite mundial gobernante está promoviendo en todos los países que se establezcan leyes que son antidios. La Iglesia de Cristo está siendo perseguida como nunca antes. 350 millones de creyentes en el mundo son perseguidos. No se les permite leer la Biblia, buscar a Dios. Es la única religión perseguida realmente en el mundo. Y no hablemos de Israel. Israel, ¿qué está sucediendo?
todos los días a partir del 7 de octubre del 2023, pues ¿qué ha pasado en Israel? Pues que el crecimiento del antisemitismo se ha hecho exponencial, a pesar de que ellos fueron atacados, que les mataron 1,400 civiles, entre ellos niños, jovencitas que fueron violadas, algunos todavía siguen secuestrados, etcétera. Y bueno, a partir de entonces, que debiera ser lo contrario, es lo contrario, o sea, ha crecido el antisemitismo, el odio hacia el pueblo de Israel. Todo ello cumpliéndose así la palabra de Dios. Entonces, este eclipse trae mucha información que nosotros, los que estudiamos las profecías bíblicas, Dios nos está dando, nos está alertando, nos está proporcionando para estar preparados y para anunciar lo que viene al mundo, lo que vendrá. Amén. Y es lo que estaremos hablando en este día. Dios no hace nada sin antes avisarle a sus profetas que Él, o a su pueblo, a sus hijos, a la iglesia, lo que Él va a hacer. Dice el profeta Amós, escribió desde el Antiguo Testamento, el profeta hebreo Amós 3:7, dice así, ahí lo tienen en sus pantallas: porque no hará Jehová el Señor, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, que antes de que haga cualquier cosa Dios le revela su secreto a sus profetas, a sus atalayas, a sus siervos, a sus hijos. Amén. Como es el caso de este eclipse solar total que tendremos el día de mañana, 8 de abril. Y no tan solo va a ser un eclipse, quiero decirles que hay otras señales cósmicas que están sucediendo a la par de este eclipse. Por ejemplo, habrá 5 planetas que se van a alinear en línea recta, como una señal de ratificación o confirmación de que lo que nos está informando Dios a través de este eclipse, pues va a suceder pronto o vendrá al mundo. Y hay otra señal también está apareciendo en el cielo un cometa que le llaman el cometa del diablo, que se verá por medio de telescopios ese mismo día, pero ya el 21 de abril de este mismo mes, pues ya se podrá ver a simple vista. Se le llama el cometa del diablo porque aparece cada 71 años y tiene como 2 cuernos, parece que tiene 2 cuernos, por eso lo pusieron el cometa del diablo, pero pues es otra de las señales que Dios está permitiendo. Sí, hay señales y aparece cada 71 años. Esto bíblicamente es una generación, o sea que si nosotros lo vemos, pues el próximo será dentro de 71 años, o sea, lo verá ya las generaciones siguientes. Entonces, durante este eclipse que se dará el día de mañana, primeramente la luna se tornará de color rojo, como de sangre, y luego el sol se tornará en tinieblas, como escribió bien escribió el profeta hebreo Joel hace 2835 años, en Joel 2:31, vamos a leerlo, que dice así: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. O sea que aquí Dios está anunciando a través de este eclipse que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, dice, antes de que venga el día del Señor, ¿cómo será ese día? Grande y terrible. El día del Señor se refiere, de acuerdo a la Escritura, a la palabra de Dios, a la Biblia, se refiere a un periodo de tribulación de 7 años que viene al mundo. La palabra de Dios también lo llama la semana 70 de Daniel, que quedó pendiente. Se cumplieron de las 70 semanas que le dio Dios la revelación al profeta Daniel que Dios trataría con su pueblo Israel. 69 se cumplieron hasta el día que muere Cristo en la cruz, quedando pendiente
una semana de 7 años, que es la que va a comenzar ya muy pronto. Y eso es lo que Dios nos está avisando, que pronto va a comenzar esa semana que es de tribulación y gran tribulación en el mundo. La Biblia también, los profetas hebreos lo llamaron el día de la angustia de Jacob. ¿Por qué es el día de la angustia de Jacob? Bueno, Jacob sabemos que es Israel. Dios le cambia a Jacob, uno de los hijos de Isaac, nieto de Abraham, le cambia el nombre y le pone Israel. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le pusieron el día de la angustia de Jacob? Bueno, porque son los 7 años en los cuales Dios tratará con Israel. Dios tratará con el pueblo de Israel que rechazó al Mesías hace 2000 años, pero Dios tratará con ellos, reconstruirán su tercer templo, harán un pacto falso de paz con el anticristo, y a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, ellos van a reconocer finalmente a Jesucristo como su Mesías Salvador. Entonces, por todo esto, por todo lo que estamos comentando, Dios nos está avisando que el día del Señor está ya muy próximo a comenzar, muy próximo. No sabemos cuánto tiempo, pero sí ya es algo muy próximo, que el día del Señor comience, el tiempo de la tribulación. Como ejemplo de este tipo de señales que son de suma importancia, por ejemplo, hubo previo a un eclipse en Estados Unidos en 2017. En 2017, que ese eclipse también cruzó Estados Unidos, pero lo cruzó de norte a sur, cruzó por todo ese país, ese no pasó por México, nada más por Estados Unidos. Y a partir de ese año, bueno, pues marcó una temporada catastrófica a nivel mundial. ¿Qué ha sucedido a partir del 2017? Bueno, pues todos sabemos, los terremotos se han incrementado, los huracanes, el incremento del calor, cada año es peor. Ha habido erupciones volcánicas en todo el mundo, incendios, vino la famosa epidemia mundial que mató a más de 10 millones de personas, guerras, hay guerras, rumores de guerras en el mundo, en Ucrania, en Taiwán, no hablemos la de ahorita ya en Israel a partir del 7 de octubre y todo lo que ha sucedido a partir de entonces, etcétera. Entonces, pues ahí están que esas señales que Dios permite, pues sí traen consecuencias. Bíblicamente, los eclipses solares son avisos divinos o de grandes eventos que tienen que ver con las naciones, con el mundo en general. Los eclipses lunares son avisos de parte de Dios que en primer lugar tienen que ver con la nación de Israel y en segundo lugar con la iglesia de Cristo. Entonces, cuando veamos un eclipse solar, es que Dios le está hablando a todas las naciones del mundo, en este caso que pasará por América del Norte, ¿sí? México, Estados Unidos y Canadá, pero el mensaje, aparte de ser directo a estas 3 naciones, pues es un mensaje para el mundo entero. Aún estas 3 naciones entiendo que tienen el mayor porcentaje de comercio entre ellas o a nivel mundial, con el tratado de comercio que tienen entre ellas, o sea que son naciones muy importantes. Bueno, y Estados Unidos, pues a pesar de que ya ha perdido poder en el mundo comercial, pues sigue siendo pues la nación más importante económicamente hablando. En el caso de Israel, ¿por qué los eclipses lunares Dios les habla a Israel? Bueno, porque, por ejemplo, Israel se rige bajo un calendario que es lunar, un calendario lunar. Ellos, sus meses son de 30 días, 12 meses al año, o sea, 360 días al año. Y bueno, cada vez que también Dios habla a través de sus eclipses lunares al pueblo de Israel, considerando que Israel es el reloj profético de Dios, ¿sí? Pues también son de suma importancia.
En este caso, pues nos toca el solar total, que nos habla a todas las naciones. También los lunares también nos habla a la iglesia, porque la luna refleja la luz del sol, del astro rey, como se le llama. Y nosotros, la iglesia, tenemos que estar reflejando la luz de Cristo. Amén. Por eso también los eclipses lunares también tienen que ver con la iglesia de Cristo. En el caso de Israel, entre 2014 y 2015, le aparecieron 4 señales en el cielo, tuvo 4 lunas de sangre que coincidieron con las fechas de sus festividades, como Dios las estableció ahí en Génesis 1:14. Tuvieron que ver, cayeron exactamente en la fecha de la festividad, por ejemplo, de la Pascua, que es la primera fiesta judía, y de la última de las fiestas, que es el Sukkot. Entonces, ¿qué estaba avisándole Dios a Israel? Bueno, que venían tiempos difíciles, que es lo que estamos viviendo en nuestra actualidad. O sea que, desde el punto de vista espiritual, pues podemos discernir varias señales que vamos a observar, vamos a poder observar en este sorprendente eclipse solar que tendremos el día de mañana. También se le llama la corona del sol, ¿sí? Será el más visto en la historia de la humanidad, y los mismos científicos pues van a estar al pendiente de este evento, de este eclipse. Hay varias cosas sorprendentes que suceden con este eclipse. Este eclipse sucede el primer día del mes hebreo de Nisan, o sea, en el año bíblico, el año nuevo bíblico, conforme o religioso, por así decirlo, que Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos debían empezar a comenzar el conteo de los meses. Cae exactamente en el primer día del mes hebreo de Nisan, ¿sí? En ese mes Dios comenzó la redención del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Por eso celebran ellos la Pascua, es la primera de las fiestas. Ya hemos explicado y tenemos otros videos donde hablamos de que las 7 fiestas que Dios les da al pueblo de Israel en Levítico 23, Dios nos habla a través de esas fiestas del ministerio de Jesucristo. Es el plan de redención del hombre a través de esas fiestas, empezando por Pascua y hasta el Sukkot. Esas 7 fiestas todas nos hablan de Jesucristo. Las primeras 4 fiestas se cumplieron en la primera venida de Cristo, ¿sí? Y las de Pascua, Pentecostés, y las siguientes 3 fiestas están pendientes de cumplirse, la de trompetas, hasta la fiesta del Sukkot, y se van a cumplir en la segunda venida de Cristo. Pero pueden ver ese video donde explicamos exactamente cada uno de las 7 fiestas. De acuerdo con el calendario hebreo de los caraítas, el día de mañana se cumple ya el año 5994. O sea, 6 años para que se cumplan los 6000 años en los que Dios estableció que trataría al hombre en el pecado. Y hablando de lo que sucederá en los 3 países o el aviso que Dios está dando a los 3 países de América del Norte, bueno, tenemos que con anterioridad, si ligamos 2 eclipses anteriores que sucedieron en Estados Unidos, uno de ellos el 21 de agosto del 2017, o sea, hace 7 años, el que comentamos hace unos momentos, que también cruzó la totalidad de Estados Unidos desde el estado de Oregon hasta Carolina del Sur. Si los juntamos, los 2 tienen un punto de cruce donde se cruzan, están formando una marca o una señal de cruz sobre Estados Unidos. ¿Qué significa cuál es el significado? Van a formar una gran cruz. ¿Y cuál es el significado de una cruz? Bueno,
Una cruz generalmente representa al dios Osiris, que es el dios de la muerte, y también es similar a la letra, esa letra X, es muy similar a la última letra del alfabeto hebreo, que es el Tav, que significa que algo se está terminando o que algo está dando inicio. Entonces ahí tenemos otro mensaje directo para la nación de Israel, y no nomás para la nación de Estados Unidos, y lógicamente también para México y para el Canadá. Creo que tenemos podemos ver ahí una X ahí en las pantallas, cómo se formará, dónde se cruzará ese eclipse, ahí en las pantallas. A ver si lo podemos ver, primeramente Dios. Y bueno, ese sería conjuntando este eclipse anterior del 2017. Pero también hubo otro eclipse en Estados Unidos en el 2023, el 14 de octubre, que si juntamos esos 3 eclipses, bueno, también se forma otra señal, se forma la primera letra del alfabeto hebreo Aleph, es la primera letra. Nos da el Aleph, o sea que ya tenemos 2 letras del alfabeto hebreo, la primera y la última, el Aleph y el Tav. En hebreo, y que en el griego, como fue el Nuevo Testamento, y en este caso el libro del Apocalipsis fue escrito en griego, bueno, se le puso las 2 letras del alfabeto griego, que es el alfa y la omega, que es uno de los nombres con que se revela Jesucristo en el libro de las revelaciones, en el libro del Apocalipsis. Amén. Y que donde se cruzan estos 3 eclipses, pues viene a ser como la firma de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo está firmando que con esos 3 eclipses está diciendo, sí, algo sucederá pronto, yo vengo pronto, amén. Cristo está avisándonos que Él ya viene pronto. Gloria a Dios. Dice Apocalipsis, vamos a leerlo esto en Apocalipsis 1:8, cuando se le revela Jesucristo al apóstol Juan ahí en la isla de Patmos, en el año aproximadamente 95 después de Cristo, siendo Juan ya el último de los apóstoles con vida, le dice, Jesús se le revela y le dice, yo soy el alfa y la omega. Acuérdense, fue traducido al griego. Ahí podría haber dicho, yo soy el Aleph y el Tav, ¿sí? El principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Así se le revela como el principio y el fin. Entonces, estos 3 eclipses están firmados por Jesucristo, nos hablan del principio y el fin y de que Cristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo podemos ver del lado positivo de que Cristo viene, pero del lado negativo, pues bueno, esas letras también tienen connotaciones negativas. La letra Aleph también es el principio de la palabra anarquía. O sea que, bueno, uno de los juicios que pudieran venir sobre los Estados Unidos es la anarquía o el desgobierno. ¿Qué es lo que Dios nos está alertando? Bueno, en primer lugar, que Cristo viene pronto. Si nos enfocamos a los 3 países, bueno, pues, ¿qué juicios podrían venir sobre Estados Unidos? Un país que ha decaído moralmente, se alejó de Dios, sacaron una nación que nació con bases cristianas, poco a poco fueron sacando la Biblia de sus escuelas, etc. ¿Qué nos está avisando Dios? Nos podemos hacer muchas preguntas. ¿Será el final de su hegemonía mundial, como potencia mundial? Porque eso habla también la letra Tav, la última letra del alfabeto, que algo se termina o algo está comenzando. ¿Qué vendrá a Estados Unidos? ¿Podrá venir una guerra civil? O
Hay elecciones muy importantes en Estados Unidos. Dice el expresidente Trump dijo que si no ganaba él, pues que iba a haber un baño de sangre en Estados Unidos. O sea, ¿qué puede ser? ¿Cuál es la señal? ¿Sí? Que Dios nos está mandando. ¿O será el inicio del nuevo orden mundial? O sea, donde ya Estados Unidos, que no aparece en la Biblia, pues ya desaparece, ¿sí? Ahorita Estados Unidos está dejando de proteger a la nación de Israel, siempre protectora de la nación de Israel, ahora le está dando la espalda, está traicionando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Vendrán juicios sobre Estados Unidos. Hay otras naciones que sí aparecen en el tiempo final profético, como es Rusia, como es Turquía, como es Israel mismo, etcétera, como es Irán mismo, pero Estados Unidos no aparece. ¿O qué vendrán juicios sobre Canadá? El actual gobierno de Canadá son progresistas, promotores del aborto, de la ideología de género, enemigos de Israel también, promotores de la creación de un Estado palestino que se divida el Estado de Israel, que se dé cumplimiento así a la profecía de que van a desechar el pacto sempiterno, o va a venir un pacto, van a romper el pacto sempiterno, el pueblo de Israel, porque Dios le dio esa tierra al pueblo de Israel y les dijo que la defendieran con todo, y finalmente pues será presionado por las naciones Israel para que partan esa tierra. Y bueno, en Canadá también se está persiguiendo al cristianismo. Antes supuestamente era un país semicristiano o casi cristiano. Bueno, ahorita están metiendo a los pastores que predican la Biblia a la cárcel, aún predicando en sus propias casas. Es algo terrible. ¿O qué juicios podrán venir sobre nuestro país, sobre México, donde el derramamiento de sangre es terrible? Entiendo que ni en las guerras en Ucrania y en otros países se está derramando tanta sangre como se está derramando en México. Más de 180,000 muertos en este último gobierno por el narcotráfico, por la delincuencia, ¿sí? Por darles abrazos y no balazos a los delincuentes, se les ha dejado hacer lo que ellos quieran. O sea, un gobierno que inició con base a pactos de brujería, de hechicería, la idolatría que conocemos en nuestro país, el culto a los ídolos, etcétera. O sea, ¿qué juicios podrán venir sobre nuestro país, sobre México? Es otra de las preguntas que nos podemos hacer. Entonces, y dijimos que el eclipse solar, pues no nomás es para una parte, aunque se va a dar en una parte del mundo, pero es una señal para todos los países del mundo, para el mundo entero. Es una advertencia de parte de Dios que se aproximan grandes y graves juicios en la tierra, por lo cual tenemos que arrepentirnos, aceptar su salvación, que es por gracia, a través de Cristo Jesús, amén, para ser librados de esos juicios que vienen sobre el mundo. Los astrónomos serios, ¿verdad?, pues nos hablan de varios fenómenos que vendrán con este eclipse. Ya dijimos, desaparecerá la luz por más de 4 minutos, ahí comenzando en Mazatlán, México. Otra parte de las señales importantes de este eclipse, y que son avisos de parte de Dios, es que en Estados Unidos, el lugar donde vimos, donde van a cruzar los dos eclipses, el del 2017 y el del día del mañana 2024, cruzan exactamente en una ciudad que se llama Jonás. Y los cristianos conocemos la historia de Jonás, cómo Dios manda a Jonás, un hebreo, a predicarles a Nínive, que era una ciudad pecadora, Nínive, en lo que ahora es Irak, una ciudad que era totalmente pecadora, sanguinaria, etcétera, y que Dios les dice que si no se arrepentían en 40 días, Dios las iba a destruir.
Bueno, sabemos, en la historia dice que se arrepintieron en ese periodo de 40 días y que Dios decidió no eliminar esa generación. Desafortunadamente la siguiente generación siguió en los mismos pecados y Dios destruyó Nínive y Nínive desapareció de la faz de la tierra. Dios ya no permitió que se construyera sobre Nínive, ahí en Irak, hoy Irak, la otra ciudad Nínive. Pero curiosamente hay, aparte de que es donde cruza el eclipse, ahí está la ciudad de Jonás, el eclipse va a cruzar por 7 ciudades que se llaman Nínive en los Estados Unidos, 6 en Estados Unidos y una última en Canadá. ¿Qué mensaje nos está dando el Señor? Pues que Estados Unidos tiene que entrar a un periodo de arrepentimiento, que si no, vendrán juicios terribles. O sea, Dios está dando su última advertencia al pueblo de los Estados Unidos, que nos guste o no, ¿verdad? Pues es el pueblo más cristiano del mundo, amén. Un 40% más o menos de su población se profesa como cristiano, como 160 millones, amén. En nuestro país solamente se catalogan como cristianos a 10 millones, pero bueno, pues es una señal de parte de Dios. O sea, es muy curioso, ¿no?, que pasen. El primer eclipse del 2017 pasó por 7 señales que se llaman Salem en Estados Unidos. Salem significa paz. Paz, pero ahora vienen 7 ciudades que significan Nínive, que significa, bíblicamente significan juicio de parte de Dios. Por eso les decía al principio que este eclipse tiene muchas connotaciones, muchos mensajes de parte de Dios. Dicen los científicos que en el recorrido de este eclipse va a haber un gran silencio, así le llaman ellos, ensordecedor, un gran silencio se escuchará. ¿Sí? Hablando bíblicamente, sabemos que cuando termine el periodo de la gracia, Dios guardará silencio durante 7 años con respecto a los moradores de la tierra, porque vendrá juicio de parte de Dios al mundo. También los científicos dicen que habrá gran confusión entre los animales. Dijimos que los gallos no sabrán si cantar, si irse a dormir, etc. Las autoridades han pedido que se tenga mucho cuidado con los animales. Afectará el eclipse. Dentro de sus afectaciones, pues dicen los científicos que afectará los polos de la Tierra, que ya de por sí el polo norte y el polo sur están siendo afectados. Los océanos también serán afectados, subirán las mareas, el nivel de los océanos, probablemente haya tsunamis, no lo sabemos. Afectará también el reloj biológico de las personas, este eclipse. Los vientos cambiarán su dirección, ¿sí? Pudieran darse hasta huracanes, la temperatura va a disminuir varios grados, que sabemos que cuando hay cambios de temperatura en los océanos se generan los huracanes, por eso vienen los huracanes, ¿sí? Y en general pues va a haber grande afectación en los medios de comunicación, en todas las comunicaciones, en la televisión, radio, redes sociales, internet, teléfonos celulares, sistemas bancarios, empresas, gobiernos, etc. Entonces, ¿qué podemos concluir con respecto a este evento cósmico del día de mañana, 8 de abril? Ya vimos que son señales. Los escépticos, incrédulos, dirán, no, pues es otro más, es otro eclipse más y será muy bonito, mucha la gente lo espera porque es algo pues espectacular, ¿verdad? Que de repente que es de día y luego que se hace de noche, pues sí, a todos nos llama la atención, es algo espectacular, sorprendente, ¿sí? Pero los escépticos dicen, no va a pasar nada.
pero los que conocemos la Biblia, la palabra de Dios, sabemos que son mensajes que Dios nos está mandando en este tiempo final. Principalmente que Cristo ya viene, amén. Cristo ya viene, vendrá por su pueblo, habrá un arrebatamiento de la iglesia, vendrá 7 años de juicio sobre el mundo, vendrá el gobierno del anticristo al mundo, porque así está escrito en la palabra. Vamos a leer Mateo 24, 29, una penúltima cita ya para terminar, que dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. O sea que vienen grandes señales cósmicas de parte de Dios a este mundo. Y aquí nos está hablando del regreso de Cristo después de los 7 años de tribulación que vendrán, de juicios de Dios que vendrán al mundo. Que no se nos olvide que en este año 2024 la suma de sus cifras es el número 8, que bíblicamente el número 8 significa un nuevo comienzo. ¿Por qué es un nuevo comienzo? Bueno, ¿y por qué el 8 significa un nuevo comienzo? Bueno, pues en el arca de Noé, ¿cuántos se salvaron? Solamente 8, y tuvieron un nuevo comienzo. El mundo tuvo un nuevo comienzo. ¿Sí? Entonces, este nuevo comienzo, ¿qué puede ser? Bueno, para la iglesia, pues puede ser que nosotros vayamos allá a las bodas del Cordero, tengamos un nuevo comienzo. O para el mundo, su nuevo comienzo será su nuevo orden mundial, con la llegada y aparición y manifestación del anticristo y todos los juicios, los 21 juicios de Dios escritos en el libro del Apocalipsis. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué veremos mañana en este eclipse? Bueno, lo que Dios nos está revelando por medio de su palabra, que estemos preparados y listos. La iglesia, los que ya conocemos a Cristo, tenemos que prepararnos porque Cristo viene pronto, porque vienen juicios de Dios a este mundo, porque Él nos habla, Dios nos habla por medio de señales, y en este caso de señales cósmicas. Amén. Dice el Salmo 46, 1, 2, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Pues damos gracias a Dios por su palabra. Entendemos ahora un poquito más de las señales de este eclipse del 8 de abril del 2024 y lo que vendrá después. Dios nos está hablando y es hora de que abramos nuestro corazón al Señor. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, recíbelo, estamos a tiempo. Dios nos manda las señales para que el mundo se arrepienta. Dios le mandó a Jonás, a Nínive, a avisarles que venían juicios, destrucción de Dios, y el pueblo de Nínive, gracias a Dios, se arrepintió. Y Dios ya no los destruyó, por lo menos a esa generación. Amén. Entonces recibe a Cristo. Yo te invito a que lo recibas en tu corazón. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios, sabiendo que Dios es nuestro amparo y fortaleza, y no importa lo que venga a este mundo, si nosotros estamos con Cristo, Dios nos va a guardar en estos tiempos finales. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por esta palabra. Gracias que eres un Dios que nos habla, sí nos habla, y en este caso tú nos estás hablando por medio de señales. Para eso las hiciste, Señor, los astros, el sol, la luna, las estrellas, y también nos hablas por medio de ellos. Gracias que como pueblo tuyo, como iglesia de Cristo, podemos entenderlos, podemos discernir, a lo mejor no los detalles, Señor, pero sabemos en lo general qué es lo que está pasando, qué es lo que viene al mundo, y lo más importante, que tu venida
está ya muy cercana. Te damos gracias, te recibimos en nuestro corazón, si no te habíamos recibido, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y te damos gracias porque nos avisas con tiempo que nos arrepintamos, que te busquemos, que cambiemos de dirección, que vayamos hacia ti y no nos perdamos en la ignorancia y en el pecado del mundo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo, por tu revelación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga y mañana tendremos un en vivo y haremos algunos comentarios sobre este eclipse. Dios los bendiga, la paz de Cristo, Shalom, Maranatha, Cristo viene pronto. Amén.